En el noticiario de hoy te contamos que SushiSwap quiere crear 3 DAOs en Panamá y las Islas Caimán. También te informaremos de que JP Morgan pretende implementar la tecnología blockchain para el reconocimiento de la identidad. El Banco Central de Brasil emite las primeras CBDC. Promisum y Anchorage Digital crean un sistema de comercio de tokens que estará regulado por la SEC. ¿Cómo está el mercado cripto durante esta semana? Hacemos un repaso a los movimientos más importantes de los últimos 7 días. Recuerda apoyarnos con un like y si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Bienvenidos! SushiDAO, la organización autónoma descentralizada que dirige y gestiona la actividad del DEX, ha aprobado una reestructuración legal que creará 3 nuevas entidades descentralizadas. La propuesta, que ha recibido el 100% de los votos a favor, busca ofrecer más flexibilidad a las operaciones. Para ello, la DAO original se divide en Panamanian Corporation, Panamanian Foundation y DAO Foundation. Cada entidad tendrá sus propias funciones. DAO Foundation será la encargada de administrar la tesorería, los procesos de gobernanza on-chain y facilitar las propuestas de votación. Panamanian Foundation administrará todo lo relacionado con el protocolo, es decir, smart contracts, staking, creadores de mercado automáticos y demás. Y finalmente Panamanian Corporation será la encargada del front-end de la aplicación. Durante las próximas semanas se discutirá la configuración de la estructura de cada una de las DAO. Lo dicho, el objetivo es ofrecer la mayor flexibilidad posible a todos los procesos de gobernanza del protocolo. Seguimos con una de las principales entidades bancarias estadounidenses, y es que JP Morgan está explorando la idea de implementar sistemas de gestión de identidad digital. En concreto, están estudiando la creación de una wallet digital que permita controlar su identidad digital y sus activos, permitiendo a los usuarios trabajar con ellos en varias plataformas. La solución permitirá a los usuarios escoger las credenciales de identidad que quieren compartir en sus interacciones a través de aplicaciones Web3 como metaversos o protocolos DeFi sin tener que desvelar su verdadera identidad. También podrán utilizar su puntuación de crédito para aprovechar operaciones de compra y realizar pagos. JP Morgan lleva trabajando con blockchain desde 2020, cuando creó Onyx, una unidad dedicada al desarrollo de aplicaciones sobre esta tecnología. A principios de este mes, JP Morgan inauguró su primera sede en el metaverso de Decentraland, donde cree que existe un volumen de negocio de más de $1 billón. ¿Qué opinas tú de los sistemas de identidad digital Web3? ¿Crees que un sistema de este tipo creado por una entidad como JP Morgan será centralizada? ¿Puede que existan riesgos de seguridad? Ya sabes que nos interesa mucho tu opinión, así que puedes compartirla con nosotros como siempre en los comentarios. El Banco Central de Brasil ha dado un paso muy importante hacia la adopción de las criptomonedas, lanzando las primeras unidades de su real digital, la CBDC brasileña. El banco ha acuñado las primeras unidades de su moneda digital de Banco Central dentro de un sandbox gestionado por el Laboratorio de Innovaciones Financieras y Tecnológicas, o LIFT, que promueve la institución. LIFT es el encargado de desarrollar casos de estudio y de uso de la futura CBDC. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones como Banco Santander, Visa, Febraban o Itaú Unibanco, así como empresas del sector cripto como Aave o Mercado Bitcoin. En diciembre se lanzará la primera versión de prueba real de la moneda y para el año que viene se espera que se inicien las pruebas de la CBDC en el mundo real. Cuando se lance la CBDC se podrá almacenar en billeteras digitales, por lo que se espera que sea una herramienta de inclusión financiera atrayendo a la población desbancarizada del país. Eso sí, toda la red de transacciones estará bajo la supervisión del Banco Central de Brasil. Por otra parte, los directores de la Asociación Brasileña de Bancos, Carolina Ravelo y Eurición Pino, han señalado que la CBDC podría ahuyentar a los bancos tradicionales y provocar problemas de seguridad, ya que los usuarios podrían no tener acceso a sus fondos si pierden sus teléfonos o si se los roban. Promisum se ha asociado con Anchorage Digital para desarrollar un intercambio de criptomonedas bajo la supervisión de la SEC que pretende integrarse sin problemas dentro del sistema de negociación de valores existente. Promisum Ember ATS ofrece servicios de negociación de activos digitales, compensación, liquidación y custodia. El nuevo intercambio permite a las instituciones negociar valores de activos digitales bajo las leyes federales de valores.
Al contrario que otros servicios similares, el intercambio de Promium está dirigido a todo tipo de usuarios sin importar el volumen, la actividad comercial, la experiencia o el tamaño de su cuenta. Promium, que lleva desde 2017 operando su propio exchange, ha estado negociando y trabajando con la SEC desde marzo de 2021 para lanzar este nuevo mercado alternativo bajo el amparo de la Ley de Valores, asegurándose de que cumple con todas las protecciones y normas de múltiples capas de Wall Street. Y para terminar nuestro noticiario, vamos a hacer un rápido repaso del estado del mercado cripto. Por primera vez en semanas, el mercado ha estado creciendo durante los últimos 7 días. Dogecoin ha sido la criptomoneda más apreciada del top 10 en los últimos 7 días de acuerdo con los datos de CoinMarketCap. El precio de Doge ha subido más del 28% semanal, cotizando sobre los $0,076 por token. El motivo del crecimiento de Doge ha sido la finalización del acuerdo de compra de Elon Musk y Twitter. Por su parte, Bitcoin, la criptomoneda más capitalizada del mercado, ha superado los $20.000 por primera vez desde inicios de este mes. El volumen de comercio con Bitcoin también se ha disparado, creciendo hasta los $58.000 millones al día. Esto representa un incremento del 13% en el volumen operado con BTC en las últimas 24 horas. En el caso de Ethereum, la segunda criptomoneda más capitalizada de la industria, su precio actual está por encima de los $1.500. Como te contamos ayer, el motivo podría encontrarse en los recientes movimientos de las ballenas dormidas. El volumen operado al día con ETH ha superado los $31.400 millones, creciendo un 14% en las últimas horas. El precio de otras criptomonedas del top 10 como XRP, BNB, ADA y Sol han aumentado entre un 4% y un 15% actualmente. Otra de las ganadoras de la semana ha sido Klaytn, el token nativo de la blockchain para gaming, que ha aprobado una propuesta de gobernanza que reduce la recompensa por bloques en un tercio, limitando su emisión y haciéndola más escasa. Asimismo, la capitalización total de las criptomonedas ha subido un 2,5% desde el miércoles, situándose nuevamente por encima de $1 billón. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte en este botón para seguir informado de toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo, bitumeros, mañana volvemos con más noticias. ¡Adiós!